Bueno, primero les quiero agradecer a todos por su tiempo, porque realmente separar un espacio para esto es genial, que podamos hablar de estas temáticas que son súper necesarias, inclusive antes de toda esta crisis que estamos viviendo, las comunicaciones siempre fueron importantes para cualquier marca y cualquier organización, como es la Iglesia Adventista, y como son ustedes directores de comunicación. Bueno, vuelvo un poquito atrás. Entonces, hace tiempo atrás, en el 2014, nosotros lo que hicimos fue ir a un evento que se llamaba, como títulos también, las narrativas transmedidas. Dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué son las narrativas? Nos fuimos y recién nos empezamos a interiorizar en este concepto que se aplica muy bien a lo que vivimos hoy, a cómo consumimos contenido en Internet y cómo los medios de comunicación y cómo las plataformas se van entrelazando y se van uniendo. ¿Por qué le llamo a esta presentación un camino solo de ida? Porque realmente cuando nosotros empezamos a crear contenido para las plataformas digitales, con esta metodología, con este trabajo, no volvimos atrás. O sea, las narrativas transmedidas hoy son tendencia, son una forma de poder crear, hacer comunicaciones, y hoy vamos a aprenderlo juntos, que es algo que nos apasiona y es algo que es muy útil, sobre todo si tú quieres que tu mensaje sea escuchado o puedas tener un diálogo con las personas. ¿Por qué? Ahora voy a decir el por qué. ¿Por qué esto es importante? Porque, como vemos en la imagen ahí, las distintas personas están en distintas plataformas. O sea, por ejemplo, a mí me encanta escuchar podcasts, pero a otras personas les gusta leer noticias en la web, en el celular. Otros todavía siguen escuchando radio. Otras personas aún siguen leyendo libros en papel, otras generaciones han pasado al libro digital, al ebook. O sea, tenemos distintas plataformas, distintas redes sociales que tienen lenguajes específicos, y cada persona consume un contenido tanto online como offline. Entonces, si yo quiero que mi mensaje, mis contenidos puedan abarcar a más personas y que se puedan entender y tengan distintas puertas de entrada, necesito crear un contenido transmedia, necesito crear una estrategia de contenido transmedia. Y ahora vamos a ver qué significa esto, como definición. Carlo Escolari habla de qué son las narrativas transmedia. Este es un autor, porque las comunicaciones son ciencias, se estudian. O sea, este autor argentino lo que define qué es esto. Dice, un relato, es decir, una historia, se despliega a través de múltiples plataformas, es decir, distintos medios de comunicación que hacen que los consumidores tengan un rol activo en el proceso de esa expansión. Vamos a explicar un poquito más. O sea, yo tengo una historia que se expande en distintas plataformas, la gente lo puede consumir, son distintas puertas de entrada a ese canon principal. En esta imagen podemos verlo muy claro. Antes, las comunicaciones se hacían de esta manera, o sea, se creaba una película, se creaba un juego, y a veces se replicaba ese contenido en las distintas, o sea, esa película se convertía en un juego, que era la misma historia en un juego, después se creó un libro que era la misma historia de la película. O sea, si vos vemos la parte de arriba, a la derecha tenemos distintas piezas separadas, que no encajan. ¿Qué hacen las narrativas transmedias? Permiten unir esas piezas como un rompecabezas. Es decir, la película o el video es distinto al juego, porque expande la historia, o sea, no tiene la misma información. Y el libro también permite que todo se vaya engranando, entonces yo pueda ver un mundo narrativo completo, no importa de dónde lo vea, y yo puedo entender cada pieza de forma autónoma. O sea, es decir, yo veo un video en YouTube, vamos a ver algunos ejemplos. Yo solo veo el video en YouTube y puedo entender de qué va la historia. Y yo puedo ver un post en Facebook y puedo saber de qué se trata sin tener que irme a YouTube. Pero si yo soy curioso, que se llama consumidor forense hoy, o sea, veo algo y empiezo a investigar a ver qué más hay. O sea, nos pasa a veces cuando vemos alguna película o un contenido, vamos a ver el detrás de escenas, o vamos a ver un documental, o nos compramos un libro, o nos compramos una remera que es merchandising. O sea, empezamos a consumir, empezamos a tener distintas entradas a estos mundos. Vamos a ver lo siguiente, que nos permite entender un poco más. Henry Jenkins, que es otro autor estadounidense que estudia también las narrativas,
que fue el que le dio el nombre, el que lo bautizó a este fenómeno, dijo, la narrativa transmedia exige que cada medio haga lo mejor que sabe hacer. ¿Por qué razón? Porque yo veo, y esto es algo muy común, que nosotros creamos un contenido, por ejemplo, de 1 a 2 horas, y decimos como, tiramos toda la parrilla, por decirlo de alguna forma práctica para lo que pueda entender. O sea, en 2 horas entregué todo el contenido. Si después eso de contenido, que por ejemplo fue un programa, radial, televisión, lo que sea, voy y así como está, lo subo en YouTube. Eso no es hacer transmedia. Eso es tomar y pegar en otra plataforma, para que más gente lo vea, y no es lo ideal. O sea, la idea es que cada plataforma tiene un lenguaje. O sea, los videoblogs son característicos de YouTube. Entonces, yo voy a crear un videoblog con ese contenido. Y después también el tema de analizar. O sea, ¿qué sentido tiene que yo haga un contenido de 2 horas tan extenso, siendo que mis estadísticas de YouTube me dicen que las personas se fueron a los 10, 15 minutos? Bajaron y me dejaron de ver. O sea, en los primeros 10, 15 minutos, si yo lo más importante se lo dije a la media hora, las personas no pudieron ver lo más importante del contenido. Entonces, de alguna manera es fragmentar, es pensar el contenido de forma diferente. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante que esto. Para que sea una narrativa transmedia tiene que cumplir 5 características principales. La primera debe ser expansiva. Vamos a poner un ejemplo claro. Yo tengo los viajes de Pablo como historia, los viajes misioneros de Pablo. Los viajes misioneros de Pablo fueron diferentes. Todo lo que él vivió, todo lo que sufrió, todos los milagros, todo lo que se vivió en la Biblia, yo lo puedo crear distintos contenidos. Por ejemplo, puedo crear un podcast donde 2 personas dialoguen y hablen sobre el viaje misionero de Pablo, un viaje misionero de Pablo. Ese podcast tiene características específicas y es diferente al viaje que aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo lo voy a basar en los libros de Elena, de la autora de Elena de White, los libros del espíritu de profecía, como conocemos nosotros. O sea, ese diálogo va a estar basado en un libro, entonces va a ser una expansión. No va a ser lo mismo que yo voy a poner, que va a ser de la Biblia. Y otro ejemplo puede ser que yo me creo un WhatsApp, me cambio la foto, me pongo la foto de Pablo y me pongo nombre como Pablo el predicador o el mensajero. Y de las cartas de Pablo empiezo a compartirle trozos de la Biblia a la hermandad que son como si Pablo me hablara a mí. Es una ficción de Pablo a través de WhatsApp que me escribe a mí. O sea, me escribe Pablo y me llegan mensajes a mí. Otra expansión, por ejemplo, podría ser, habíamos pensado en, que la gente pueda, acá viene la parte de la participación de las personas. La gente está haciendo mucha actividad misionera hoy a través de Internet. Cuéntanos tu historia, así como Pablo, cuáles han sido tus dificultades, cuáles han sido las bendiciones de Dios. O sea, se graba la persona y así como Pablo fue un misionero, nos escribe, nos manda sus testimonios. Después nosotros podemos crear un contenido. Con esta idea en mente, en distintas plataformas, cada persona que vea cada contenido significa que puede entender la historia de Pablo o una expansión de Pablo, múltiple, y autónoma, los dos. El tercer punto tiene que tener canon de alta calidad, es decir, que la historia sea sólida, y en este caso Pablo tiene una historia sólida en la Biblia, en el texto. La multiplicidad de formatos, o sea, utilicé videoblog, utilicé un podcast, utilicé una publicación en internet y un video que me envió a las personas. Y acá viene el punto número 5, el fandom orgánico. O sea, la gente formó parte de esto. Yo lo motivé a que nos envíe sus testimonios a través de WhatsApp y podamos unirlo, por ejemplo, en un video o subirlo a alguna plataforma digital. O sea, para que sea una narrativa transmedia tiene que tener estas 5 características. Vamos al siguiente y vamos a ir a un ejemplo para que sea más claro. Esto es un fin del paradigma, o sea, de alguna manera es un cambio de pensamiento para crear los contenidos en Internet. Hay una metodología de estrategia de planificación de contenidos transmedia que Michelle Alarcón lo resumió en 17 pasos.
vamos a ir leyendo rápidamente. ¿Qué quiero contar? O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Dónde está basado? Por eso necesito una investigación, necesito leer la Biblia, empaparme. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía en base a esa temática? ¿Cuáles serán los objetivos? Mis objetivos es que la gente se eduque, que aprenda. ¿A qué le voy a hablar? ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus necesidades, sus intereses? Ese mapa de empatía. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuánto es el presupuesto económico o de personas, de talento humanos que yo tengo para realizar estos contenidos? ¿En qué medios y plataformas los voy a crear? O sea, acá ojo, porque mi comunidad, las personas están en algunas plataformas, están en WhatsApp, el Lago están en Facebook, tenemos algunas en YouTube. Entonces, yo tengo que saber dónde están las personas para poder comunicarme con ellas y dialogar. El bosquejo de la historia principal y las expansiones. Tengo que escribir lo que voy a hacer. No es hacer un video o no. Tengo que sentarme a pensar estratégicamente, porque la comunicación es estratégica. Quiero saber dónde están esas personas, cuáles son los formatos, cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer a través de un audio, a través de un video, de una fotografía, de un texto, una narración, un ebook. ¿Cómo voy a sincronizar todos los medios? ¿Cómo voy a hacer este entramado? La guionización significa sentarme a escribir qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a hacer, los conceptos creativos, a ver cómo lo voy a decir de forma diferente. O sea, acá hay una parte, dejemos de siempre hacer lo mismo. Ya los versículos con imágenes de fondo, ya está. O sea, la gente los consume, sí, pero realmente preferible que la gente vaya a la Biblia a leerlos. O sea, pensemos en un contenido diferente, creativo, hagamos cosas nuevas, hagamos contenidos que realmente la gente quiera compartir, que sean líquidos, que las personas puedan eh, distribuirlo de forma significativa y que sea un aporte para ellos. La distribución, la producción, y esto es importante, la evaluación. O sea, nosotros todo lo medimos, o sea, cuáles fueron el alcance, cuántas personas interactuaron, cuánto la gente empezó a disminuir la atención, todo eso se puede medir. Pero ¿para qué medimos? Medimos para poder hacerlo mejor. Porque si nosotros pensamos en algo en el tiempo y no vamos dividiendo y no vamos evaluando en cada, por ejemplo, transmisión, vamos a ver que podemos irla mejorando. Eso es lo interesante de hacer estas cosas en digital, que podemos ir mejorando la calidad y podemos ir mejorando para que más personas puedan alcanzarlo, sí, pero no es importante que se convierta en viral. ¿A qué me refiero? O sea, de que yo sea más efectivo en la comunicación. Eso es como para ese el objetivo, y la monetización, si hay alguna monetización de estos contenidos. Vamos al siguiente. Vamos a ver un ejemplo de todo esto que se realizó para los 125 años del año pasado. Fue una estrategia de contenidos que hicimos de un universo transmedia, donde quisimos, vamos al siguiente, acercar la historia de los pioneros a las personas. O sea, en la parte central de la imagen podemos ver un libro que se llama Misioneros en Sudamérica, que sería el canon narrativo, donde nosotros sacamos la historia de Westphal, de Jorge Riffel, y después empezamos a pensar distintos formatos para distintas plataformas, tanto online como offline, para que la gente pueda acercarse a la historia. Ponele play exacto, Michelle, al primero. O sea, en la arriba a la izquierda tenemos un video que es una animación de WhatsApp donde Jorge Westphal, ¿qué pasaría si él tuviera redes sociales hoy? ¿Qué publicaría? ¿Cómo buscaría Crespo Campo en internet? ¿Cómo se comunicaría con Jorge Riffel a través de mensajes? Estas publicaciones. Hicimos toda una investigación previa, basados en este libro, y documentamos imágenes de esos momentos. Había muy pocas, pero hicimos este contenido, que era un contenido que se compartió por WhatsApp. También teníamos distinto, o sea, un video de invitación para un evento masivo que se realizó, ahí dice el lugar, no recuerdo ahora, el 25, era una invitación donde de alguna manera se explicaba quiénes eran los predicadores que iban a estar. O sea, era un video que tenía ese objetivo, invitar a las personas para la imagen que está arriba, que de invitación de donde todos nos íbamos a reunir. Un evento offline. Y más adelante hay unos podcasts que son narrados, estos que están arriba,
narrados en primera persona por Westphal, como si Westphal nos narrara su historia. Otras historias interactivas para Instagram, donde la gente iba participando, iba realizando el viaje, iba interactuando con los contenidos. Y en Instagram, en el perfil, ese día, el 9 de septiembre, cambiamos el perfil de Instagram de la ABO y le pusimos el nombre de Westphal, con su descripción, quién era, cambiamos la imagen, y durante el día iba compartiendo stories. O sea, de alguna manera mezclamos la ficción con la realidad de este personaje pionero, de alguna manera si tuviera una red social hoy. De alguna manera esta es una narración en primera persona de Westphal contando lo que vivió, qué es lo que hizo, cómo Dios lo bendijo en su ministerio, los primeros, cuando llegó con su familia a Latinoamérica, Argentina, y es un podcast que tiene una ambientación sonora interesante porque te mete de alguna manera en primera persona en esa época. Y el último de los contenidos que vamos a explicar son hilos de tweets, lo que permitía era que la persona pudiera ir con Jorge Riffel, de alguna manera respondiendo preguntas y realizando el viaje. O sea, si uno tomaba buenas selecciones o elecciones correctas, iba a hacer el viaje junto con él. Pero si se equivocaba, por ejemplo, lo invita a Jorge Riffel y su familia, dice que queremos que lleguemos a Sudamérica, vos ponías claro o no es para mí, y vas avanzando en la historia. Esas distintas elecciones te permitían conocer la historia y de alguna manera profundizar. O sea, ¿de qué nacionalidad somos? ¿Eran italianos o eran suizo-alemanes? Y vos ibas contestando a través del hilo de Twitter. Y de alguna manera ibas conociendo la historia de la gente y vas entendiendo cómo Dios pudo bendecir a estos pioneros, de alguna manera cómo nos bendice ahora a nosotros también como misioneros en Jesús. Vamos al siguiente, ya para ir terminando. Ahí pueden ver el guión, de alguna manera especificado cada uno de los contenidos que se escriben, se redactan, para que todos podamos entender qué vamos a hacer. Y la siguiente imagen nos muestra algunos contenidos que no se pudieron realizar por distintas razones, que eran experiencias en el lugar. Por ejemplo, un cuadro interactivo donde Westphal le hablaba a la persona que estaba ahí contando su historia. Había otra propuesta de una tablet donde la gente podía tener un juego y también ir entendiendo la historia a profundidad, buscando acertijos. Y entonces siempre se pensaba en que toda esta propuesta sea de carácter como inmersiva, que las personas puedan entender la historia y conocerla. Vamos al siguiente. Siguiente. Damian Kirchner es un autor que tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocerlo en persona. Él me acuerdo que decía esta frase: somos humanos transmedia, analógicos y digitales, vivimos en múltiples pantallas. O sea, constantemente estamos pasando de lo analógico, del libro, del papel, de la radio, a lo digital, a las redes sociales. O sea, consumimos en distintas plataformas. Y cada persona tiene sus hábitos de consumo diferentes. Entonces nosotros como creadores de contenido, como directores de comunicación, tenemos que pensar en el otro, dar un rol activo. Quiero que comente, quisiera que la persona comparta, que interactúe. Eso es súper importante. Tanto un contenido, como decía, por ejemplo, Miguel, breve, quizás un poco más breve, pero no así dejar de ser profundo y de calidad. Por eso que detrás de todo esto había una investigación previa, empaparse de la Biblia, empaparse del Espíritu de Profecía para poder crear un contenido. Vamos al siguiente. Acá hay unos contenidos en internet que también pueden ver las tendencias, que te permite de alguna manera conocer dónde está tu público, cuáles son los contenidos, cuáles son las redes sociales que utiliza el video, el audio. De alguna manera también te ayuda a que vos puedas entregar un mensaje más efectivo y conocer dónde están las personas. Y para redondear, podemos ver que nosotros como comunicadores que estamos en este momento, Dios nos motiva a que podamos hacerlo de la mejor manera, servirle con alegría, con gozo, con pasión, porque realmente todo lo que nosotros hacemos
como decía también Gary, es entregar el evangelio, es entregar buenas nuevas a las personas. Que el contenido que nosotros hagamos seamos como directores de orquesta, que cada pieza de comunicación, que cada contenido vaya actuando de forma armónica. Y el violín tiene distintas características que el cello, y que la flauta traversa no es la misma que la voz de alguien. Cada contenido que sea diferente, que no copiemos y peguemos cada uno en todos los contenidos. ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva muchísimo más tiempo, pero permite que la gente pueda enriquecerse de un contenido y no encuentre el mismo contenido en todas nuestras plataformas. Es una manera, vamos al siguiente, de hacer las cosas con alegría, con pasión, así como está la cara de este director de orquesta, con gozo, poniéndole pasión, para que juntos, como director de comunicación, como el feligrés, o lo que hagamos, podamos entregar un mensaje de Jesús, que sabemos que está muy pronto a volver y necesita de nuestros dones y talentos. Pidamos en oración que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a que esto sea una realidad. Que Dios nos bendiga mucho. Tenemos mucho más para vos. Encontranos en nuestras redes sociales como adventistas.avo.